el esfuerzo que hacen y tendrán ¿Trajo la tarea? Abran sus Biblias, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3. Ahí estaremos basando nuestra clase de esta mañana, una clase bastante sencilla, pero muy importante para cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, y de una vez hasta el 6. Dice la Escritura, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, 5 y 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien está escribiendo aquí, hermanos, es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan, en estos momentos, hermanos, se encuentra preso en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Ahí está el apóstol Pablo y dice, hermanos, si usted lee el contexto, los versículos anteriores, que él estaba en el día del Señor. Algo bastante importante también, ¿verdad? Lo cual denota que era un domingo. Estaba yo, dice, en el día del Señor, cuando oí una voz como de trompeta que hablaba conmigo y me dijo, escribe un libro. Y el que le hablaba, hermanos, era Cristo. Cristo le va a decir, hermanos, escribe lo que miras y escribe lo que te voy a decir también. Le va a dar, hermanos, una serie de mensajes para su iglesia, para las 7 iglesias de Asia. Cristo conoce, hermanos, perfectamente su iglesia. Perfectamente. Sabe, hermanos, con claridad nuestros pensamientos al venir a adorar. Sabe, hermanos, perfectamente, hermanos, la razón por la cual venimos en este día. Sabe, hermanos, el estilo de vida que llevamos usted y yo. Perfectamente los conoce el Señor. Yo conozco tus obras. Y le da un mensaje, hermanos, bastante importante y bastante delicado a la vez. Porque si usted lee los versículos anteriores, si comienza leyendo el mensaje a Sardis, por ejemplo, desde el verso 1 se dará cuenta que ellos tenían una vida como de que estaban vivos. Se sentían bien delante de Dios. Llevaban una vida, hermanos, como usted y yo, normal. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Bastante delicado, hermanos. Bastante delicado. Cada mensaje, hermanos, que Cristo le va a dar a su iglesia son importantes. Bastante importante. Pero en esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en el mensaje a Sardis. Una iglesia, hermanos, que quería estar viva, pero delante de Dios estaba muerta. Arrepiéntete, corrígete, compón las cosas que estaban por morir. Pero aquí cabe una pregunta, hermanos, bastante importante para nosotros también. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos vivos delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos bien delante de Dios? Bueno, a partir del verso 4 le dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice Cristo, hermanos, en vestiduras blancas porque son dignas. Lo cual me enseña a mí, hermanos, que al manchar nuestras vestiduras, al no conservarnos puros, al no llevar una vida de santidad, estamos muertos delante de Dios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero tienes unas pocas personas. Y siempre, hermanos, por lo regular, en toda la historia, hermanos, siempre son pocas personas las que se van a salvar
siempre son pocas personas las que vencen, siempre son pocas personas, hermanos, las que Cristo reconoce, las que Dios reconoce. Un remanente. Y lo podemos ver desde tiempos antiguos. ¿Cuántos fueron salvos en el arca de Noé? 8 nada más. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? Después de ser miles y miles. Y podemos seguirle, hermanos, podemos seguirle. Llegamos a la iglesia y es lo mismo. Cristo les dice, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y son a las que va a poner atención. Nótelo bien, son a las que va a poner atención. Ellas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué nos está diciendo el Señor con ello? ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Bueno, consideremos, hermanos, el mensaje a Sardis. La clase que quiero considerar con ustedes, hermanos, es precisamente las vestiduras blancas. Y la primera pregunta, hermanos, que nos vamos a hacer, ¿quiénes portan estas vestiduras? Solamente los que tengan vestiduras blancas, dice el Señor, andarán conmigo, porque son dignas. ¿Quiénes portan estas vestiduras? ¿Cómo son? Bueno, la Escritura enseña claramente, hermanos, que los que hemos obedecido al Evangelio de Cristo, los que hemos venido, hermanos, a los pies del Señor, los que hemos lavado nuestros pecados, somos los que portamos esas vestiduras blancas. El día que usted y yo obedecimos al Evangelio de Cristo, hermanos, morimos en las aguas del bautismo, nacimos de nuevo, se nos quitó, hermanos, esas vestiduras sucias que veníamos arrastrando, hermanos, por el pecado, contaminados completamente, hermanos, por la vida pecaminosa que llevábamos, y se nos pusieron vestiduras blancas, vestiduras limpias, y comenzamos a caminar con el Señor. Una vida digna, una vida justa, hermanos. Ya habíamos sido justificados, ya hemos sido lavados, ahora hemos sido revestidos del nuevo hombre, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas, hermanos? Y por favor, si quisiera que me ayudaran con los textos. Ando un poquito enfermo de la garganta y quisiera que me ayudaran con ello. Gálatas capítulo 3 y versículo 27. ¿Qué dice, hermanos? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien, hermanos. Aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, Romanos capítulo 6 en adelante también nos enseña esto, hemos sido revestidos ¿de quién? De Cristo. Y si Cristo, hermanos, es la cabeza de su cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él quiere que nosotros andemos también revestidos como Él. No podemos caminar, hermanos, con Cristo cuando llevamos una vida de pecado. Cuando nuestras vestiduras están contaminadas, están manchadas, no podemos, hermanos, caminar a la par con Cristo. Por eso le dice a Sardis, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellas andarán conmigo. De modo que si hemos sido bautizados, entonces hemos sido revestidos de Cristo. Y esto, hermanos, es lo que más nos interesa. Ahí es donde debemos de tener cuidado, cuidar, hermanos, nuestras vestiduras. Cuidar, hermanos, el estilo de vida que llevamos. Debe ser un estilo de vida, hermanos, santo, justo, agradable, hermanos, delante de Dios. De otra manera, hermanos, pensamos que estamos vivos, pensamos que tenemos vida, creemos que somos hijos de Dios, pensamos que somos cristianos, nos reunimos con la iglesia, nos arreglamos, nos vestimos, nos venimos a adorar, cantamos, oramos. Lo mismo hacía Sardis.
Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Considera tu vida. Considera el estilo de vida que llevas y arrepiéntete. Has manchado tus vestiduras. Te vestí de pureza. Te di una vestidura limpia y la has manchado. Pero dice la Escritura, hermanos, que mientras hay vida, hay esperanza. Y siempre, hermanos, tenemos un Dios misericordioso, un Dios de segundas oportunidades y que nos da, hermanos, la vida para arrepentirnos, para hacer cambios en nuestra vida. Los que hemos sido bautizados, hermanos, hemos sido justificados, hemos sido glorificados, hemos sido lavados. Y no hemos sido lavados con cualquier cosa. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y por favor dele lectura del verso 18 y 19. ¿Qué dice ahí? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El texto, hermanos, de memoria, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver. La redención del hombre, hermanos, tuvo un costo muy alto. La sangre de Cristo. Ella fue, hermanos, el medio por el cual usted y yo fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos rescatados, dice la Escritura, ¿verdad?, de vuestra vana manera de vivir. Y no fue con cosas corruptibles, como oro o plata. No costó eso, hermanos. Qué bueno hubiera sido, ¿verdad? Que hubiera sido oro. ¿Cuánto? ¿Cuántos centenarios cuesta mi alma? ¿Cuántos centenarios puedo pagar para el perdón de mis pecados? ¿10, 20, 50 centenarios? Me esfuerzo y los pago. Los junto y los pago. No fue eso. Esas son cosas corruptibles, sin valor delante de Dios. Fue la sangre de Cristo. Y eso no tiene precio. Ahí no hay precio, hermanos. Fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Para, después de que hemos sido limpiados, después de que nuestras obras, hermanos, han sido limpiadas, ahora sí podemos servir al Dios vivo. De otra manera no. ¿Ahora entienden el texto? No podemos servir a Dios, hermanos, si nuestras conciencias no están limpias. Y fue Cristo quien se ofreció a sí mismo sin mancha. Cositas que no les ponemos atención, pero que son importantes. ¿A qué se refiere sin mancha? ¿Me entienden? ¿A qué? ¿Por qué Dios pedía eso? ¿Por qué nos exige? ¿Por qué Pablo, hermanos, ahorita lo vamos a ver, se esfuerza en enseñarle a la iglesia? Lleven una vida santa delante de Dios. Consérvanse puros. Porque es la única manera, hermanos, de poder acercarnos al trono de su gloria. Poderle pedir confiadamente y Él nos escucha. De otra manera, hermanos, podemos tener nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Es fácil, hermanos. Solamente consideremos cómo está nuestra vida delante de Dios. Hemos sido justificados, hemos sido glorificados, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, pero también hemos sido comprados. Ahora somos propiedad del Señor. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20.
Muy bien, hermanos. ¿Claro? ¿Qué dice capítulo 7, versículo 23? Ajá. Capítulo 7, versículo 23. Hemos sido comprados, hermanos, por precio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Cristo. Él nos compró, hermanos, con su propia sangre, somos propiedad de Él. Y Pablo dijo, ya no vivo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo era una persona diferente, hermanos, aunque miraban a la misma persona, ya no era ese Saulo de Tarso, perseguidor, injuriador, encarcelador, y que incluso mató, ¿verdad? O dio su voto. Ya no era Saulo de Tarso, ahora era una nueva persona, hermanos, revestida de Cristo. Ahora Cristo vivía en él. Y podemos ver, hermanos, a Cristo en la vida de Pablo. Cómo era un hombre, hermanos, santo, un hombre, hermanos, que se apartó del pecado, un hombre que hizo el trabajo que tenía por hacer. Lo podemos ver claramente, hermanos, en la historia de la vida de él. Claramente lo podemos ver. Ya no debemos ser esclavos del pecado, porque ahora hemos sido comprados, le pertenecemos a alguien, le pertenecemos a Cristo, hermanos. Somos propiedad de Él. Y vuestro cuerpo debe glorificarlo. Así es, hermanos, como nuestras vestiduras se mantienen limpias, glorificando a nuestro Dios. ¿Quiénes portan estas vestiduras? Bueno, los que obedecen al Evangelio y han sido bautizados, pero también, hermanos, los que se esfuerzan en vivir una vida de santidad. Estos son los que portan estas vestiduras. ¿Qué enseña en segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, hermano. Puesto que tenemos ¿qué? Limpiémonos de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a la iglesia ahí en Corinto, hermanos, para exhortar a los hermanos a que consideren, hermanos, que el vivir en este mundo estamos expuestos a mancharnos, estamos expuestos a contaminarnos, estamos expuestos, hermanos, a apartarnos del camino correcto. Y se nos puede hacer bien fácil, hermanos, bien fácil que se nos puede hacer mancharnos, contaminarnos, apartarnos. Cuidado, hermanos, cuidado. Limpiémonos de toda mancha y de toda contaminación, perfeccionando así la santidad a nuestro Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de pecado. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de maldad. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el hombre cada vez se entrega más y más a los placeres de este mundo, ofendiendo así a Dios a cada momento, a cada instante. Y el pecado, hermanos, va en aumento y va en aumento. Y yo me quedo pensando, ¿qué pensará Dios al ver su creación y todo lo que están haciendo? Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios por su paciencia. Pero se va a llegar el día, hermanos, que esa paciencia terminará. Se va a llegar el día, hermanos, en el que Él ha establecido, en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y va a juzgar, hermanos, a su iglesia. Los 7 mensajes que Cristo le da
a las iglesias de Asia, son grandes mensajes, hermanos, para nosotros. Conoce perfectamente nuestras obras. Conoce perfectamente, hermanos, su iglesia. No queramos jugar, hermanos, con ello. No queramos engañar a Dios con nuestra vida. O somos o no somos. Y usted se conoce. Usted sabe si es un cristiano genuino. Usted sabe si es un cristiano verdadero. O nomás viene por cumplir. O nomás viene para que yo diga que es cristiano. Hermanos, es usted quien está jugando con ello. Soy yo quien está jugando con Dios. Pero de Dios nadie se burla, ¿eh? Dios no es burla de nadie. Y la oportunidad está ahí. Arrepiéntete. Si no, vendré sobre ti como un ladrón en la noche, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, siempre hay un remanente, siempre hay unas pocas personas que sí quieren hacer el trabajo de Dios, que sí quieren ser cristianos verdaderos, que sí anhelan el cielo, que sí desean la segunda venida de Cristo. Siempre hay, hermanos. Pablo dice, yo he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Desean que Cristo venga ya. También es para ellos. Siempre habrá gente, siempre habrá cristianos, hermanos, que anhelen, que deseen la segunda venida de Cristo. Por eso es importante, hermanos, limpiarnos de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y de espíritu, y así perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Después escribe, hermanos, a la iglesia en Éfeso, en relación a lo mismo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Esto es lo que a Pablo le interesa. Esto es, hermanos, estas son las enseñanzas para la iglesia. Despojémonos del viejo hombre que está viciado. Esto es en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Y revestidos del nuevo, muy diferente, criado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que nos interesa más, hermanos. Pero ¿qué dice ahí mismo en el capítulo 5, versículo 25 al 27? Gracias, hermano. Fíjense bien, hermano, lo que Pablo le dice a la iglesia. Cristo mira a la iglesia, hermanos, como su novia. La preparó, la santificó y ahora quiere presentársela a sí mismo. ¿Cómo, hermanos? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así espera, hermanos, el Señor Jesucristo encontrar a su iglesia, cuidando nuestras vestiduras blancas, que no las contaminemos, que no las manchemos, habiéndola purificado en el agua. Y muchas veces, el hermano Edilfonso nos ha enseñado que nosotros podemos ver agua, pero espiritualmente, hermanos, es la sangre de Cristo. Hemos sido lavados con esa sangre preciosa. Aquella sangre que los toros y los machos cabríos no podían quitar los pecados del mundo, la sangre de Cristo sí. Y eso nos basta y nos sobra para estar confiados, hermanos, y cuidar nuestra salvación. Cuidar ese precioso regalo que se nos ha dado, hermanos, para vivir una vida santa y digna delante de Dios.
¿Alguien quería comentar algo? Hermano. Sobre lo que usted está diciendo. Dice aquí en Efesios 4:30, aquí nos exhorta, dice, y no conquistáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, dice, para el día de la redención, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Sí? Porque según nosotros, cuando pecamos y hacemos y seguimos, pisoteamos la sangre de Cristo, porque ya sabemos la verdad, hermano. Porque ya fuimos bautizados y revestidos para otro nuevo hombre, ¿verdad? Y aquí nos exhorta todo esto. Aquel hombre que gritaba, que maldecía, que mentía y que hacía tantísima barbaridad, ya no es posible en nosotros. Claro que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero sí, hermanos, tenemos que comenzar a practicar. Limpiémonos de toda mancha, de toda contaminación de carne y de espíritu, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Considérelo, por eso les digo, hermanos, considerémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Será normal? ¿Seré yo un cristiano verdadero, genuino? Y eso lo tienen que contestar ustedes mismos, ¿verdad? Es una pregunta personal que debemos hacernos nosotros mismos. Pablo, hermanos, le dice a la iglesia que debe ser una iglesia limpia, pura y sin mancha. Es por la cual Cristo viene por segunda vez. Esperamos, hermanos, que nosotros seamos esa iglesia. Por eso el apóstol Pedro también le recuerda a la iglesia lo que Dios dijo a Israel y les exhorta, hermanos, a vivir en santidad. Mire lo que enseña 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Gracias, hermanos. Sino que como aquel que nos llamó es santo, y lo escribe de una manera tan simple y tan sencilla, que cualquiera lo puede entender. Sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque como está escrito, nos recuerda, hermano, la escritura, sed santos porque yo soy santo. Dios se lo dijo a Israel. Manténganse en santidad, apártanse del pecado. Eso es lo que quiere decir, simple. Manténganse, vivan una vida justa, digna delante de Dios. Nada más. Es todo. Bien simple, hermanos. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. ¿Qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 12, 14. 12, 14. Sí. Seguid la paz con todos y la nadie verá al Señor. Gracias, hermanos. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario a estas dos cosas, hermanos? Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué sería lo contrario? Si no estamos en paz con todos, o estamos en paz nomás con algunos cuantos, y luego agrega, ¿verdad? Y la santidad. Lo cual que si no somos santos, si no nos hemos apartado del pecado, no lograremos ver al Señor. Recuerde que ninguna cosa inmunda entrará en el reposo del Señor, ¿verdad? Sino que todo aquel que hace y practica su santidad. Y esto es claro, hermano, lo vamos a ir viendo, ¿Cómo es necesario para poder vivir en el cielo que usted y yo nos vistamos de santidad? No va a haber otra manera. Lo vamos a considerar más adelantito. Muy bien. ¿Quiénes portan estas vestiduras blancas? Aquellos que han obedecido el Evangelio, aquellos que han sido bautizados, pero también, hermanos, decíamos que aquellos
que se esfuerzan en vivir una vida de santidad, pero también aquellos que han muerto al pecado. Si usted sigue vivo al pecado, hermanos, así como se le pusieron sus vestiduras, las quitó y se volvió a poner las mismas que tenía antes, porque no murió al pecado. Aquellos que han muerto al pecado son los que realmente portan estas vestiduras blancas. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, por favor. Carta a los Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En una manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias, hermano. El apóstol Pablo, hermano, lo pone de una manera bien simple y bien sencilla. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Simple y sencillamente, hermanos, no es posible. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, escribe claramente a la iglesia para hacerle ver la condición de todo cristiano que ha entregado su vida a Cristo, aquel que ha decidido dejar el mundo, hermanos, para seguir a Cristo, ha muerto al pecado y anda en vida nueva. De manera, hermanos, que en esta vida nueva que se nos dieron, o en la que vivimos, se nos dieron vestiduras blancas, limpias. Y ahora es su responsabilidad. Ahora es mi responsabilidad cuidar, hermanos, de no manchar esas vestiduras, esa vida nueva, esa oportunidad de servirle a Dios como Él se merece. Es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. No es la responsabilidad de hermano Álvarez que mi vida sea santa delante de Dios. Ni tampoco es mi responsabilidad que él viva una vida santa. Es responsabilidad de cada quien. Hermano, también debemos de tener cuidado, por ejemplo, ser ejemplo, ¿verdad? Tratar de ser ejemplo. Por ejemplo, con el vecino, nuestra manera de ser, de comportarnos, en el trabajo, en la calle, porque no dejamos entrar a esas personas que quieren ser cristianos, no los dejamos entrar, porque con nuestras maneras de ser, nuestros modos, no los dejamos que entren en el reino. Ni van a entrar ni nosotros vamos a entrar. Exacto. Yo en el trabajo, había cientos de gente donde yo trabajaba, y no era muy duro, muchos, porque les hablaba de la palabra y uno no entendía, ¿me entiendes? Sí. Pero se deja la semilla como quiera, ya si ellos quieren ser como ellos quieran. Cuando Pedro, le dice a la iglesia, sed santos en toda vuestra manera de vivir, se refiere, hermanos, a una vida diaria. Se refiere a una vida, hermanos, continua, en el trabajo, en la escuela, aquí en la iglesia, en donde quiera, hermanos, en donde quiera, en el negocio. Y es difícil a veces, hermanos, es bien difícil vivir una vida en santidad. Es difícil a veces no mentir, hablar con la verdad. Hay veces que me hablan a mí, hermanos, y me dicen, ¿le avanzaste a mi carro? ¿Y qué creen que le tengo que decir yo? La verdad. La verdad no.
No le avancé. En toda la semana no le hice nada. Si yo te dijera que le avancé, te estaría diciendo una mentira. La verdad, no le hice nada. ¿Y quieres que te diga la otra verdad? No lo voy a seguir haciendo. No sé hasta cuándo. Hermanos, y los clientes me han tenido una paciencia, no sé por qué, pero yo les he dicho, ¿quieren venir por sus carros? A mí me pasó algo, ¿verdad? Los hermanos conocen y estoy batallando. Adelante, le digo, vengan por ellos. No, te vamos a esperar. Bueno, te esperan. Y me vuelven a hablar y me vuelven a decir, le digo, sí le avancé, hasta aquí y hasta aquí. Es bien difícil, hermanos, tener que hablar con la verdad. Y es que esta es la verdad. Pero si yo quiero quedar bien con el mundo, pues yo tengo muchas maneras de mentir en mi trabajo. Bastante maneras de mentir y de tenerlos bien contentos también. Pero yo le tengo que decir exactamente cómo es. Es más, en cuanto a costos, les doy los números, hablen ustedes, para que vean. No les estoy pidiendo ni $1 de más, nomás lo que es. Es difícil, hermanos, vivir en santidad. Vivir una vida santa es bien difícil. Pero es lo mejor. Es lo mejor. ¿Sí, hermano? Ahí en Mateo 5:8 se dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Sí. Y en Mateo 7:13-14 se dice que entrar por la puerta angosta dicen que ancha es el camino espacioso de la que lleva la vida. Y en Lucas 13:24 se dice que nos esforcemos y se esforzaba. A entrar por la puerta estrecha. Tenemos muchos pasajes, hermanos, para enseñar que son pocos. Siempre son pocos los que... Porque aparte de que es estrecha, dice, y pocos son los que van por ella. Hermana. Es que lo que pasa en este mundo y con nosotros, que el pecado lo vemos tan insignificante, Sí. que no tiene importancia, Que no pasa nada. pero el pecado es pecado. Es pecado. Para Dios es pecado. No es que poquito, no es que mucho, no es que menos mal, no. Pecado. Pecado es pecado. Simple. Simple. Hay veces que muchos dicen, es una mentira blanca, piadosa. No, si no tiene colores el pecado, ni tampoco tiene grandes o chicos. Pecado es pecado. Hermano Epe. Dice Mateo 7:21, no todo lo que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Porque nosotros los cristianos aventamos eso. Dice el artículo de Biblia, dice que profesamos para conocer a Dios, pero en los hechos Lo niega. negamos. Entonces dice, no todo el que dice Señor conoce, sino el que hace la voluntad. Exacto. Y esos textos se conectan, ¿verdad?, perfectamente con Sardis. Profesaban conocer a Dios. Profesaban ser cristianos. Están muertos delante de Dios. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo. Al Señor le interesa algo más importante que le digamos, Señor, Dios, podemos caer de rodillas llorando, pidiéndole, suplicándole. ¿No le interesa eso? La vida que llevas. ¿Me sirves de corazón? Quiero ver tus obras. Esto es lo que le interesa. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el que va a entrar. No todo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquella multitud que le seguía? Que eran como 5,000. Y que no hallaban cómo darles de comer. Y andaban los discípulos bien preocupados, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y se encuentran un muchachito que traía ahí los 5 panes o los 5 peces. Y dice, con eso les vamos a dar de comer. Y comieron toda aquella multitud y sobró. Gracias a Dios, ¿verdad? Sobró en abundancia. Lo cual denota que con Cristo nunca nos va a faltar, hermanos. Y siempre nos va a sobrar. Al andar con Él. ¿Qué pasó con todos aquellos? Parecía que traía un gran grupo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor. Y tampoco le interesan cantidades. Nomás les dijo, me siguen por la comida. Y se fueron todos. Quedó solo. Señor, ¿se fueron todos? ¿Y ustedes también se quieren ir? Adelante.
No estoy buscando cantidad. Estoy buscando calidad. Genuinos. Que sirvan de corazón. Que entreguen una vida al servicio de Dios real. Su sangre, hermanos, no iba a ser fácil. Su muerte, hermanos, en la cruz no iba a ser fácil. Incluso, hermanos, incluso sabiéndolo el Señor que iba a ser crucificado, conociendo el plan perfecto de Dios, le ruega a su Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios no contestó. Y va por segunda vez, ahí en el Getsemaní, ¿verdad? Lo recuerda. Y ora nuevamente, le dice: Padre, pase de mí esta copa. No, que el Señor sabía, hermanos, el sufrimiento que le esperaba. Sabía el dolor, el tormento, hermanos, por el cual iba a pasar. 3 veces le rogó a su Padre y luego lo entendió. Dijo: la hora se ha llegado, se acerca el que me entrega. Vamos, habré de cumplir la voluntad de Dios. Para que nosotros vivamos una vida bien relax, una vida, hermanos, en la cual le faltamos el respeto a Dios en cuanto tenemos oportunidad, pisoteando su sangre, aquella sangre que derramó en la cruz, manchando nuestras vestiduras blancas, hermano, que con bastante amor el Señor nos cubrió, nos las puso, nos quitó esas vestiduras contaminadas, manchadas, sucias, con mal olor, y nos lava y nos purifica y nos pone vestiduras limpias. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Cuando regresó, ¿qué hizo su padre? Aquel hombre venía todo sucio, todo, quitarle esas ropas y pónganle y sacarle el mejor vestido y vestirle. Para que pueda entrar a mi casa nuevamente, tiene que venir limpio. No lo metió sucio. Eso nos deja una grande enseñanza. Grande enseñanza. Creo que el tiempo se terminó. Hermanos, solamente avanzamos con el primer punto. Hay 2 preguntas más importantes que hacer. Y si Dios nos da la oportunidad, continuaremos con este estudio. Vamos a tomar un receso, hermanos, de 5 minutos. Dios les bendiga.